Vamos a hablar ahora acerca de los métodos de una clase. Ya he hablado un poco respecto a ellos, pero ahora vamos a hacerlo de forma concreta. Y pues bien, los métodos de una clase son básicamente las acciones que se pueden realizar en ellas. Básicamente entonces, una vez que creamos un objeto a partir de una clase, recordemos una vez más, un objeto es una instancia de una clase, una variable del tipo de esa clase. Y por ende, para este objeto, los métodos son las acciones que ese objeto puede ejecutar. Los métodos pueden ser cualquier cosa. Por ejemplo, si tuviéramos una persona, un método puede ser caminar. Otro método puede ser correr. Otro método puede ser dormir. Por supuesto, si tuviéramos otro tipo de clases o otro tipo de objetos, pues muy seguramente sus acciones cambiarán. Y básicamente lo que es importante entender aquí es que los métodos son acciones que de una u otra forma afectan al objeto. Y usualmente la manera de afectarlo es modificando sus atributos. Ahora, no siempre los métodos modifican los atributos, pero sí realizan operaciones con ellos. Por ejemplo, mostrarlos por pantalla, obtener su valor, mostrar, digamos, por ejemplo, cuánto es su valor a la décima potencia o algo así. Aunque no lo modifiquen, están operando con él. Usualmente un método suele realizar entonces acciones con los atributos de esa clase y por ende de ese objeto. Yendo entonces al código, tenemos una clase llamada avión que tiene un total de 4 atributos, su respectivo constructor que se encarga de establecer un valor a cada uno de esos atributos, y tenemos el método main que lo que hace es, de momento, crear una instancia de avión que se llama avión1, o sea, avión1 es un objeto de tipo avión y le establece estos valores: 35.000 para el peso, 50.000 para la cantidad de combustible, una altura de vuelo de 0, lo cual podría entenderse que el avión no ha despegado, y un identificador que en realidad es una serie de números y letras aleatorios. Podría ser cualquier cosa. Entonces, vamos a crear algunos métodos para esta clase. ¿Cómo se crea un método? Pues bien, ya casi que lo sabemos. El main es un método de la clase. Y podemos ver entonces algunos componentes que conforman a un método como tal. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, un método que nos ayude a despegar el avión. En realidad el orden de los métodos no es importante, podríamos ponerlo después del main o antes del main como voy a hacerlo yo. Hay personas que por ejemplo ponen el nombre de los métodos en orden alfabético, eso está bien, sin embargo a la final es irrelevante en cierto modo. Sin embargo, si somos organizados, pues va a ser mucho más fácil identificar a veces los componentes. Entonces vamos a crear un método llamado despegar. El método despegar entonces lo que hará será incrementar la altura de vuelo del avión. Y adicionalmente, como estamos despegando, entonces tenemos que reducir la cantidad de combustible. Como vemos, vamos a operar sobre dos atributos. Pero, ¿cómo definimos el método? Pues bien, vamos a ponerle un nombre. Despegar. Aquí ya tenemos el nombre del método, que es despegar. Y vemos que dentro de paréntesis podemos definir, así como lo hacíamos para los constructores, los parámetros que ese método podría recibir. Podría ser ninguno, como podrían ser varios. En el caso de despegar, no tenemos ningún parámetro, pero nos hace falta algo más que necesitamos como mínimo, y es ¿qué tipo de valor retorna el método despegar? Puede ser un tipo vacío, es decir, el método despegar no retorna nada, o puede ser, por ejemplo, de tipo double, o puede ser de tipo boolean, o inclusive podría ser de tipo avión. Sí, en efecto, un método puede retornar objetos también, de su mismo tipo o de cualquier otro. Ahora vamos a decir que el método despegar retorna un booleano, es decir, verdadero o falso, que nos va a dar a entender si el avión despegó o no. Vemos entonces que al final nos aparece un error, y es que, como le indicamos que este método retorna un tipo, debe entonces retornarlo. ¿Y cómo se retorna? Se utiliza return, por ejemplo, falso, indicando que no despegó. Si el método fuera vacío, como es el caso del método main, entonces no puede retornar nada porque es vacío. Sin embargo, en el caso de despegar es boolean, que retorna falso. Ahora vamos a agregarle un poco de lógica y a interactuar directamente con los atributos del vuelo o del avión como tal. Vamos a decir entonces que como vamos a despegar, la cantidad de combustible va a reducir un poco. This.cantidad de combustible va a ser igual
a sí misma menos, digamos, 10. Por supuesto, puede ser cualquier otro valor. Y vamos a hacer algo similar con la altura de vuelo. Pero en el caso de la altura de vuelo vamos a aumentar esa altura. Entonces vamos a decir que va a aumentar en 10.000. Ahora, ¿qué va a definir, digamos, si el avión pudo despegar o no? Pues bien, vamos a agregar una condición sencilla. Si la cantidad de combustible es mayor o igual que 0, en teoría, habría despegado bien. Ya no sabemos si va a mantener el vuelo o si va a poder aterrizar, pero por lo menos habrá despegado. Si el combustible se acabara durante el despegue, pues sería problemático. Entonces, vamos a hacer algo así. Si la cantidad de combustible actual, porque recordemos que ya la hemos reducido, es mayor o igual que 0, o de hecho mayor que 0, entonces retornamos verdadero. De lo contrario, retornamos falso. Ahora, eso parece estar bien, sin embargo hay una mejor forma de hacerlo. Al evaluar esta condición lógica, inmediatamente el lenguaje va a decir si es verdadero o es falso, así que todo esto sobra. Fijémonos que si la condición se cumple es true, entonces retorna true, y si es falso, retorna falso, lo cual quiere decir que podríamos simplemente retornar la condición como tal. Y eso sería todo, y simplificaríamos muchísimo más nuestro código. Esto lo muestro porque es muy común que al comienzo, cuando estamos aprendiendo a programar, en cualquier lenguaje, de hecho, usemos este tipo de condicionales. Sin embargo, usualmente son innecesarios. Si vemos que la condición a retornar o a utilizar es exactamente igual a la del condicional, pues simplemente la utilizamos de manera directa, al menos en el caso de un return. Ya hemos creado entonces nuestro primer método. Felicitaciones. Ya has creado la primera acción sobre los objetos de tipo avión, y esta acción se llama despegar. Es un método llamado despegar que retorna en este caso un booleano que indica si el despegue fue exitoso o no. Recordemos entonces que aquí puede haber cualquier tipo, incluyendo el tipo vacío, que quiere decir que este método no retornaría nada. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase.